Entonces, vamos a ver algunos temas de estadística descriptiva. Es una de las principales ramas de la estadística que nos va a ayudar a describir cómo se encuentran los datos, ¿verdad? El estado de los datos que estamos analizando. Entonces, vamos a utilizar el módulo Statistics, que ya tiene incorporadas estas funciones principales. Entonces hay que hacer este import, ¿verdad? Import statistics y le vamos a poner un alias que se llame st, ¿sí? Entonces hacemos este import, corremos esta línea para que ya tengamos en memoria RAM estas funciones de statistics y vamos a revisarlas una a una. La primera que vamos a revisar pues es el cálculo del promedio, ¿verdad? O la media. Entonces conocemos que existe el promedio de una muestra o el promedio de la población, ¿no? El promedio poblacional o el promedio muestral. Entonces, pues es la misma ecuación, simplemente pues es cuando tomamos la poblacional, es cuando tomamos todos los elementos de la población y la muestral es que tomamos una muestra y sacamos el promedio de esa muestra, ¿sí? Entonces, esto se ocupa, pues, si la muestra no es tan grande, pues podemos, perdón, si la población no es tan grande, podemos calcular la media poblacional y si es muy grande, pues tendríamos que eh, conformarnos con la media muestral. Y aquí vemos un ejemplo que si quisiéramos conocer el promedio de las partículas de arena de una playa, pues no puedo medir todos los granos de arena de la playa, ¿verdad? Sería imposible. Entonces no puedo calcular en este caso el promedio poblacional. Tendría que tomar una muestra de esa playa, una muestra representativa y pues calcular el promedio, ¿no? de esa muestra y ahí obtendría el promedio muestral o la media muestral. Entonces vamos a hacer aquí un ejemplo donde tenemos estaturas de alumnos y pues hay que calcular la media, ¿no? La media muestral porque pues no estamos tomando la estatura de todos los alumnos de la facultad, solamente de esta muestra, ¿no? Entonces, supóngase que tenemos una lista, aquí estoy construyendo una lista de esas estaturas y simplemente llamamos la función min de statistics. Statistics ya lo incorporamos a nuestra memoria y aquí utilizamos la función min y le pasamos esa lista. Y pues lo que obtiene pues es la media, ¿verdad? La media muestral. Y como sabemos, la media muestral pues tomamos los valores de cada uno de los elementos de la muestra y lo dividimos entre el número de elementos, ¿sí? Ahí ya lo obtenemos la media muestral. ¿Listo? Está sencillo, ¿no? Yo les diría que, bueno, a veces que tomamos el promedio como algo muy eh, simple y a veces nos vamos con ese dato, ¿verdad? Pero ese dato podría ser engañoso. A veces decimos, pues el promedio, tomamos el promedio y eso es lo que vamos a tener como valor, pero deben de tener cuidado. Vamos a tomar ese mismo ejemplo de las estaturas, ¿no? Aquí dice que la estatura promedio es de 1.76 y pues sí, podremos pensar que sería el promedio de las alturas de los alumnos, ¿no? De la facultad. Hablando de México, ¿verdad? Si hablamos de otro país, pues a lo mejor el promedio sería más alto porque las estaturas de esas personas de otro país pues serían más altas o más bajas. Vamos a ver un ejemplo donde digamos, por ejemplo, que las estaturas, ¿no? Lo voy a poner en nada más, tiene los datos de 1.9, 1.7 y 1.5. Ahí vamos a sacarle el promedio, ¿no? Vamos a poner aquí directamente print st.min
de las estaturas, ¿no? Para que nos dé el promedio. Me dice, pues la estatura promedio es de 1.7. Eso quiere decir que entonces en promedio los alumnos miden 1.7, ¿no? Vamos a suponer que no tengo este alumno, nada más tengo el de 1.90 y el de 1.50, ¿no? Y diríamos, pues el promedio es de 1.7. Si nosotros damos ese resultado, pues no, pues no es algo que digamos que es correcto, ¿no? Porque ningún alumno mide 1.7, o sea, tengo un alumno que mide 1.90 y un alumno que mide 1.50 y no puedo decir, o será incorrecto decir que en promedio miden 1.7. Si nos preguntan, ¿cuál es el promedio? Pues es 1.7 y llega alguien y dice, pues ¿dónde están los de 1.7? Y llega el de 1.90 y el de 1.50 y decimos, pues estos son los alumnos. Pues no mide, ninguno mide 1.7. Entonces, esa es una de las medidas un poco engañosas, diría yo, porque si nosotros entendemos que el promedio mide 1.7, yo esperaría tener alumnos de 1.7 o la mayoría que sea de uno que mida 1.7 y en este caso ninguno mide 1.7. Entonces, hay que tener cuidado con ese valor, ¿no? De los que damos como promedio, porque puede ser que ninguno de los elementos, ¿verdad? De ese grupo mida ese promedio, ¿ok? Entonces, hay que tener cuidado con este dato. Hay otras medidas que podemos utilizar en lugar del promedio, ¿sí? Porque el promedio podría ser engañoso para algunos casos. ¿Listo? Entonces, pues vamos a ver ahora otros promedios. Ahorita regresamos con este ejemplo para ver qué otros datos podríamos sacar, otras métricas estadísticas podríamos sacar para que no nos vayamos con el tema de que pues el promedio es de 1.7 cuando nadie mide 1.7, no en este caso. Entonces veamos ahora el promedio armónico. El promedio armónico es el recíproco del promedio aritmético, de los recíprocos de los datos, es decir, vamos a sacar el recíproco, es decir, la inversa, en lugar de tomar los datos y dividirlos entre n, esto es al revés, se divide n entre el inverso de los datos. Entonces ese es el promedio armónico. Es otra vez tomando los valores de las estaturas, son los mismos valores que tenemos ahí arriba, ¿sí? Pero ahora vamos a obtener el promedio armónico. Entonces acá nos había dado un valor de 1.76 y el promedio armónico 1.757. Entonces este promedio armónico es otra manera, digamos, de obtener ese promedio. Vamos a ver el promedio armónico de estos datos que tengo aquí, ¿no? Es armónico, ¿no? Armónico. Entonces vean aquí el promedio, pues nos da diferente, ahora 1.67, ya no nos da 1.7, ¿de acuerdo? Entonces ahí el promedio armónico pues nos da otra medida. ¿Listo? Bueno, otra métrica estadística que podemos utilizar es la mediana. Y la mediana es el valor que se encuentra en medio. Si nosotros ordenáramos estos valores de menor a mayor, pues es el valor que se encuentra en medio, ¿verdad? Entonces hay que ordenarlos y obtener el valor que se encuentra en medio. Y esa es la mediana. Entonces eso ya lo hace Median, ya hace esa operación de ordenar los datos y tomar el que se encuentre en medio. ¿Listo? Y dice que es de 1.74. Entonces, vamos a comprobarlo. Aquí voy a meter una celda de código y de estaturas. Voy a ordenarlo. Estaturas.sort. Lo ordenamos. Déjame ponerlo.
supone que ya lo ordenó. Vamos a mostrarlo aquí. Entonces 1.74. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos. Ok. 8 datos, cuando tenemos un número par de datos, pues no queda un dato en medio, ¿sí? Quedan dos datos en medio. Entonces, lo que se hace en este caso para la mediana es calcular el promedio de los dos que se encuentran en el medio, es decir, 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4. Entonces toma el 1.73 y 1.75 y calcula el promedio de esos dos, ¿verdad? Cuando es número par. Y cuando es impar, pues simplemente toma el que se encuentra en medio. Entonces, el promedio de 1.73 y 1.75, pues es 1.74. Esa es la mediana, ¿sí? Cuando el número de aquí es par. Si fuera impar, les digo, toma el que se queda en medio y esa es la mediana. Aquí lo decimos, ¿no? El número de datos es impar, tomará el valor medio. Si el número de datos es par, retornará el valor más alto de los dos de en medio, ¿no? Es el de la mediana alta, ¿sale? Entonces, aquí en este caso, ¿qué decimos de estos dos? Es la que está son los dos que están en medio. Entonces, la mediana alta toma el valor más alto, 1.75. ¿Ok? Esa es la mediana alta. O también tenemos la otra métrica que es la mediana baja, que este va a tomar el valor más pequeño de los dos que se encuentran a la mitad, ¿sí? En este caso sería 1.73. Lo corremos y nos da 1.73. Los de estos dos que se encuentran a la mitad es la mediana alta, 1.75, y 1.73 es la mediana baja. ¿Listo? Y aquí, bueno, aquí ya es lo que comentábamos, hacemos el ordenamiento y pues ahí nos damos cuenta la mediana, que es el promedio entre estos dos, la mediana alta, 1.75, y la mediana baja, 1.73. Ok, la siguiente métrica estadística que vamos a revisar es la moda. Y la moda simplemente va a tomar los valores, el valor que más se repita en esa lista. Ok, entonces vamos a revisar cuál es el valor que más se repite de esta lista. Revisamos que es 1.70, 75, 83, 78, 91, 78. No, este 68, 78 y este es 1.70, se repite acá otra vez. Tenemos dos alumnos que miden 1.70 y 1.73, ¿no? Entonces, el que más se repite es 1.70. Entonces, la moda es 1.7. Siempre va a tomar el que más se repita. Si tuviéramos un dato multimodal, es decir, que hubiera dos que se repiten, ahí no puede obtener la moda. Ahí genera un error, no está preparado para tener tratar una población multimodal. Vamos a suponer que tengo otro alumno que mide 1.75, ¿no? 1.75 que se repite con este. Entonces tendría 1.70 y 1.75. ¿Cuál de los dos va a mostrar? Entonces aquí no puede mostrar porque no es no es multimodal, ¿no? Entonces aquí dice que debe ser única, moda única, y se encontró que hay dos que tienen los valores igual, ¿no? Entonces en este caso no puedo poner la moda porque no es multimoda. Listo. Vamos ahora a la desviación estándar. La desviación estándar pues nos da una medida de qué tan desviados, ¿verdad? Están nuestros datos entre unos y otros, ¿sí? Eso es lo que nos dice la desviación estándar, y la ecuación pues es simplemente tomar el cuadrado de la diferencia de cada uno de los datos con respecto a su promedio. Y aquí es donde vamos a medir los datos que tan separados están con respecto al promedio.
lo elevamos al cuadrado, le sacamos la raíz cuadrada entre el número entre el promedio de esas desviaciones, ¿verdad? El promedio de esas diferencias entre cada uno de los datos y su promedio. Entonces, pues eso es lo que nos dice la desviación estándar, ¿no? La desviación estándar poblacional y muestral también. Tenemos la desviación estándar poblacional y muestral. Y pues aquí vemos la desviación estándar, ¿vale? Vamos a ver ahora, regresémonos acá para que lo veamos un poquito más claro eso de la desviación estándar. Tenemos aquí estos dos alumnos, ¿verdad? Que miden 1,90 y 1,50. Vamos a poner el de 1,70, ¿no? 1,70 y decíamos que el promedio es 1,70 y cuando revisamos los alumnos, pues hay uno que sí mide 1,70, pero hay dos que no miden 1,70. Entonces, ¿cómo decimos que el promedio es de 1,70 cuando solo un alumno mide 1,70? Bueno, pues vamos a calcular su desviación estándar, ¿no? STD. Entonces vemos aquí la desviación estándar es de 0,2, ¿sí? Aproximadamente 0,2. Entonces decimos que es el promedio, 1,70, y es más o menos esa desviación, ¿no? Que es el promedio contra sus diferencias de este dato contra el promedio y de este dato contra su promedio, ¿sí? Elevado al cuadrado entre el número de datos, pues es lo que me da. Vean cómo esa desviación pues me dice que es de 0,2 prácticamente, ¿no? ¿Qué pasa si tuviera alumnos más cercanos en cuanto a su estatura? Vamos a poner aquí que sea 1,75 y 1,65. El promedio sigue siendo 1,7, ¿no? Pero las diferencias de cada alumno contra el promedio ya son menores, ¿no? El promedio sigue siendo de 1,7. Vamos a poner aquí print e.min con st.min de e. Pues el promedio sigue siendo de 1,7, pero vean la desviación estándar, ya es de 0,05. No están tan desviados unos de otros. Eso es lo que nos dice la desviación estándar. ¿Qué tan desviados están con respecto al promedio? ¿Listo? Entonces aquí podemos decir, pues en promedio miden 1,7. Y pues si revisamos la muestra, pues sí, en promedio miden 1,7 y no están tan desviados, ¿no? 1,65 contra 1,7 y 1,75 contra 1,7 no están tan desviados. Su desviación estándar es de 0,05. ¿Listo? Aunque el promedio sigue siendo de 1,7. Entonces eso es otra métrica para que no nos vayamos solamente con el promedio y cuál es su desviación estándar, ¿no? Ok, su promedio es de 1,7, en este caso también, pero su desviación estándar es de 0,2 prácticamente. Entonces decimos, pues aquí hay diferencias, ¿no? Con respecto al promedio. Ok, entonces para complementar esta métrica del promedio, pues lo ideal también sería informar cuál es su desviación estándar. ¿Listo? Entonces ya vemos que este promedio pues nos dice esta métrica, pero también la complementamos con esta. Dice, pues mide 1,7 más menos 0,2. Ok, bueno, entonces más menos 0,2, entonces ya tengo un dato más para decir cuál es el estándar, digamos, de la estatura de los alumnos. ¿Listo? Y la otra métrica, pues, es la varianza, ¿no? La desviación estándar y la varianza. La varianza, pues, es simplemente el cuadrado de la desviación estándar, ¿sí? Para que esa métrica, pues, simplemente la elevemos al cuadrado y esa es la varianza, ¿no? Que tanto varía, ¿sí? Los datos, ¿no? Entonces aquí si calculamos la desviación estándar al cuadrado, que es lo que tenemos acá, la desviación estándar al cuadrado, es el mismo resultado que obtenemos si utilizamos directamente la función variance, ¿sí? De esos datos pues nos da el mismo resultado.
¿Listo? Porque es lo mismo, ¿no? La desviación estándar al cuadrado o obtener aquí la varianza, no solamente que aquí tendremos que hacerlo en dos pasos, primero calcular la desviación estándar y después elevarla al cuadrado, y aquí directamente pues ya nos da la varianza. ¿Listo? Y es el mismo resultado. Entonces es otra métrica estadística que nos sirve para decir qué tan eh, variados están, aquí en este caso sería el término de la varianza, qué tan variados están, ¿sí? Y acá qué tan desviados están con respecto al promedio, que es la desviación pero elevada al cuadrado, ¿sí? Es otra métrica. Y pues esas son las funciones que tenemos en Statistics. Entonces ya no tenemos que programar nada, simplemente hacemos el import de Statistics y utilizamos esas funciones del promedio, el promedio armónico, la mediana alta, la mediana baja, la moda, la desviación estándar y la varianza. ¿Listo? Entonces, no sé si tengan alguna duda hasta aquí.